Distinguidas ponentes y apreciado público, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta noche seré la moderadora de esta capacitación, Elaboración de monografías y perfil de investigación, organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Aprovecho para mencionar que en esta capacitación pueden obtener una certificación gratuita. Lo único que deben hacer es prestar atención. Durante la transmisión en vivo se fijarán en los comentarios un formulario de registro. Dicho formulario estará habilitado por 10 minutos. Sin más que decir, me complace presentar a la primera ponente, la universitaria María José Gemio Muñez, que compartirá sus conocimientos del tema elaboración de monografías. Para una mejor información de la universitaria, se encuentra en su cuarto año de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Mayor de San Simón. Te cedo la palabra, María. Muchas gracias, Kelly. Buenas tardes a todo el público presente. Daré inicio a esta capacitación, primeramente con una guía sobre cómo hacer una monografía, algunas pautas sobre la realización de esta y además daré a conocer la importancia que tiene esta en lo que es la investigación científica. Bueno, para empezar debemos saber qué es una monografía y para ello es necesario conocer
la etimología de la palabra monografía. Monografía proviene del griego monos, que hace referencia a uno, único, y grafo, que hace referencia a grabar o escribir. Por ende, podemos decir que una monografía es un escrito sobre un único tema. Como una definición más completa, una monografía corresponde a un trabajo minucioso sobre un tema específico que se desarrolla en forma ordenada y bajo ciertas normas, para así lograr transmitir el resultado de la información obtenida. Debemos recordar que en una monografía se sacrifica la extensión del tema a tratar por la profundidad del trabajo, ya que este supone una indagación minuciosa y metódica. Bueno, creo que ha habido algún problema por lo que no se puede poner la pantalla en modo completo. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, pero ¿cuál es el fin de una monografía? Las monografías pueden revelar, demostrar y argumentar con evidencia lógica y razonable la realidad científica de un hecho a través de otros hallazgos relacionados con el tema a tratar. Además, a través de su realización podemos aprender a delimitar un problema, descubrir y reunir información adecuada, clasificar esta información, establecer contacto con motivaciones propias y comunicar los resultados que hayamos obtenido. Para entender mejor lo que es una monografía, haré una comparación muy general con lo que es un ensayo y una tesis. Si bien son bastante diferentes entre sí, también comparten algunas similitudes que podrían dificultarnos diferenciarlos.
Bueno, el ensayo corresponde a un escrito breve constituido por los pensamientos de uno mismo, pero sin rigor científico. Una tesis, en cambio, va a ser un ensayo porque también está constituido por la opinión personal del autor y además esta no va a tener, a diferencia del ensayo, sí va a tener peso científico y por ello también va a ser a gran escala. Y una monografía va a ser como una tesis, pero mucho más sencilla. Digo que igual que la tesis porque también va a estar constituida por la opinión personal del autor y además va a tener peso científico. Pero debemos recalcar que la tesis va a tener una hipótesis que demostrar y la monografía no. Y por ello la solución que se plantea en la tesis no está en la monografía. La monografía solamente nos va a dar o nos va a abrir un camino a las posibles soluciones que se planteen ante un problema. Ahora existen diferentes tipos de monografías. Se destacan 3 tipos. La monografía de compilación, que se caracteriza por ser una presentación crítica de la bibliografía existente, es decir, de la información que hayamos obtenido. La monografía de investigación, que se caracteriza por ser sobre un tema que esté poco investigado y así puede aportar algo novedoso. Aquí debemos ser conscientes del último que se haya investigado para así no repetir información y conseguir una monografía que sea original. Y por último, la monografía de análisis de experiencias, que como bien dice el nombre, a partir de experiencias se van a extraer conclusiones y estas se van a comparar con otras semejantes. Bueno, esto va a implicar lo que es la práctica, puede ser en cualquier carrera que implique lo que es la práctica. Y bueno, en la carrera de bioquímica y farmacia, un claro ejemplo viene a ser lo que es el internado. Ahora bien, como sabemos, y como dije anteriormente, las monografías se valoran por la buena organización, ya que sigue un orden. Entonces, también para realizarla debemos seguir ciertas etapas. En este caso, vamos a clasificar en 9 puntos, comenzando por la selección del tema, después seguido la delimitación del tema. Debe haber un plan de trabajo que debemos seguirlo. Hay que hacer una búsqueda y evaluación de la bibliografía. Realizar lecturas preliminares, la elaboración del borrador. A partir de este borrador, realizar una depuración y organización de la información, darle un enfoque definitivo y con ello la redacción de la versión final. Y además, como último punto, la revisión final que nos va a servir para pequeños detalles que tampoco podemos dejar pasar y que son importantes aunque sean pequeños. Entonces comenzamos con el primer punto, que es la selección del tema. Para tener éxito al momento de seleccionar el tema de una monografía, debemos tomar en cuenta 2 puntos. Uno, que sea el tema de nuestro interés, de manera que te motive a informarte y podamos crear una opinión propia de lo que estemos realizando. Si no, caso contrario, el proceso de realización puede convertirse en algo tedioso y podemos obtener un resultado mediocre, que es lo que menos queremos. Y como segundo punto, debe ser objetivo. Y por ello debemos preguntarnos si es posible. Pero no basta con decir, ya hay información, entonces este tema va a ser posible. Debemos comprobar que realmente haya información suficiente para abarcarlo el tema, porque va a ser un trabajo minucioso y, como dije antes, hace enfoque en lo que es la profundidad del tema. Y además debe depender también del tiempo que tengamos. O sea, esta información debe depender de nuestra disponibilidad, porque tal vez es un tema demasiado extenso en el cual no vamos a poder cumplir con el tiempo que contamos. Una vez que hayamos seleccionado el tema, pasamos a hacer la delimitación del tema. Como bien dije anteriormente, la monografía es un trabajo minucioso sobre un tema específico. Por ello, el tema debe ser preciso. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Restringir el campo y con ello va a ser más fácil realizar un análisis riguroso con puntos concretos. Si es que el tema es muy extenso, va a ser difícil de tratarlo con detenimiento. Entonces, la delimitación del tema nos permite obtener un resultado más interesante, pero a la vez más comprensible para el lector. ¿Y cómo delimitamos el tema?
Para ello debemos desglosar el tema. Podemos recurrir a realizar lluvia de ideas, preguntas guías como qué, cuándo, dónde, por qué. Y además debemos estar conscientes de la finalidad de este tema. Esto es muy importante ya que nosotros debemos entender el sentido de elegir ese tema en este momento. ¿Por qué elegimos ese tema y no otro? Y a partir de esto es que vamos a poder llegar de un tema general a un tema específico. Como ejemplo, un tema general, la insuficiencia renal, podríamos sacar efectos de las dietas hiperproteicas sobre la función renal. Y ahora, como tercer punto, debemos realizar un plan de trabajo una vez que ya hayamos tenido el tema delimitado. Para ello, debemos tener un horario y cumplir ordenadamente las actividades propuestas. Esto nos va a permitir visualizar las actividades cumplidas y el tiempo que tengamos todavía disponible. Esto evita una pérdida de esfuerzo y a la vez tiempo. Ahora, la búsqueda y evaluación de bibliografía. Debemos reunir fuentes de información que sean verdaderamente útiles y además estas deben tener un límite. No podemos tener un montón de bibliografía que al final tal vez ni siquiera leamos bien, sino que tiene que ser la bibliografía que realmente sea necesaria. Y por ello es que a partir de hacer una monografía, nosotros también vamos a aprender a manejar la información y, o sea, al momento de clasificar, también necesitamos seleccionarla. Por ello es importante. Además que también se debe verificar, no solamente debemos tener la bibliografía ahí, sino que debemos verificar la confiabilidad de esta según el tipo de fuente. Hay tres tipos de fuentes, son las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias vienen a ser información original y directa que no ha sido filtrada o interpretada, como ser entrevistas, manuscritos, cartas o autobiografías. Y como secundarias tenemos la información sintetizada y reorganizada. Pueden ser libros, enciclopedias, revistas, manuales, resúmenes. Y bueno, las terciarias solamente van a ser información sobre las fuentes secundarias, pero en una monografía vamos a basarnos en fuentes secundarias y en algunos casos podemos complementar, si es que es necesario, con fuentes primarias. Como quinta etapa tenemos las lecturas preliminares, que van a ser estas una base para construir el punto de vista y preparar el borrador. Para ello necesitamos durante las lecturas preliminares, reflexionar sobre lo leído, súper importante, registrar lo leído con apuntes claros y comenzar a preparar la bibliografía. ¿Por qué digo que debemos reflexionar? Porque esto nos va a ayudar a construir el punto de vista que tengamos sobre el tema que estemos abordando y con ello, posteriormente, darle el enfoque a nuestra monografía. Igual lo de la bibliografía es sumamente importante porque después podemos olvidarnos de los lugares que hayamos consultado. Entonces, a partir de las lecturas preliminares debemos ir guardando con apuntes claros y además la bibliografía que esté siendo consultada. Ahora, la elaboración del borrador. Como bien sabemos, un borrador es un conjunto de todas las ideas que van en orden de títulos y subtítulos. Y este nos va a servir como marco de referencia a organizar la información con coherencia, detectar áreas donde falta información y además seleccionar puntos principales. Al igual que cuando tenemos que estudiar para un examen y necesitamos ver los temas que van a entrar, de igual manera nos va a ser útil el borrador. Bueno, aquí un ejemplo de cómo vendrían a ser los títulos y subtítulos. Y de igual manera tenemos que hacer, para hacer nuestra monografía, debemos identificar qué subtítulos vamos a hacer en cada título para así poder desarrollarlos de manera más ordenada. Y ahora la séptima etapa es la depuración y organización de la información. A partir del borrador que ya hayamos realizado, debemos seleccionar la información que resalte los aspectos significativos. Además, debemos para esto pensar detenidamente sobre cada punto. Como octava etapa, le vamos a dar el enfoque definitivo y la redacción de la versión final. Para darle un enfoque apropiado, esta debe ir de acuerdo a la reflexión personal que hayamos construido en todo el trabajo.
Además, para redactar, debemos utilizar como guía la estructura planteada en el borrador y seguir el formato preestablecido. Y bueno, por último, la revisión final, que debemos tomar en cuenta la ortografía, es súper importante. No podemos dejar pasar errores ortográficos. En cualquier trabajo que veas, los errores ortográficos son la primera impresión. O sea, ahí tú te das cuenta el esfuerzo que le ha puesto la persona, la calidad y, bueno, posteriormente también la redacción, pero eso ya no solamente desde la revisión final, sino que ya desde mucho antes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tenga coherencia. Después de la línea de márgenes, la bibliografía debe estar completa y el índice debe ser coherente a la estructura. Como recomendación, si es que es posible, se debe dejar un tiempo después de que se haya finalizado hasta el octavo, hasta aquí, hasta darle el enfoque y la redacción de la versión final, para así comenzar a realizar la corrección, o sea, hacer la revisión final, ya que si hacemos inmediatamente, podemos no darnos cuenta de los pequeños errores, ya que los hemos estado viendo todo el tiempo y podríamos dejarlos pasar. Entonces, por eso es que se recomienda que se deje un tiempo para comenzar a hacer la corrección. Ahora, el formato. Bueno, este es un formato general, va a variar dependiendo qué tipo de monografía estés haciendo, dónde quieras presentar esta monografía, pero los puntos más importantes van a ser el título, el índice de contenido, la introducción, generalidades o también conocido como resumen, el desarrollo marco teórico, las conclusiones y la bibliografía. Pero este orden no significa el orden en el que debemos hacer. Un trabajo nunca lo vamos a empezar por el título, ya que el título va a dar el enfoque y no vamos a saber al principio qué enfoque va a tener nuestra monografía, porque como ya expliqué, este enfoque va a ir ligado a la reflexión que hayamos desarrollado en todo el trabajo. Entonces aquí está el orden que debemos seguir. La bibliografía como primera, porque se realiza a partir de las lecturas preliminares, eso se recomienda. El desarrollo le sigue, posteriormente las conclusiones, que ya se pueden sacar a partir de todo el desarrollo y marco teórico que tengamos. La introducción y el resumen, que bueno, es un poco más específico que la introducción. Y por último, el título, que como ya bien dijimos, ligado al enfoque. Y en algunos casos pueden haber también anexos que van a ser el material que complementa o ilustra el desarrollo del tema. Y en este caso irían después de la bibliografía, pero en una hoja aparte, en caso de ser una presentación. Bueno, ahora vamos a ver en el mismo orden. Primero se debe empezar con el desarrollo marco teórico, obviamente no tomando en cuenta la bibliografía. ¿Qué es el marco teórico o desarrollo? Es la parte sustancial, organizado en temas y subtemas, y debe presentar información que sea relevante y detallada, debe ser información actual y debe ser referencial, es decir, que debemos mencionar resultados de otros estudios o también pueden ser opiniones, y además por ello se hacen citas bibliográficas. El lenguaje debe ser claro, evitando redundancias e incongruencias. Y las conclusiones van a ser 2 puntos. Ideas principales, que van a describir los resultados obtenidos y la conformidad con los mismos. Y bueno, el aporte personal, que va a venir a ser las opiniones derivadas de la reflexión y el análisis del tema. Ahora, como había mencionado, que en el desarrollo marco teórico, en realidad no solamente es como opcional, sino se recomienda que hayan citas bibliográficas porque eso permite ver distintos puntos de vista. Entonces, nosotros también debemos citar. Bueno, no voy a hacerlo de una manera general porque tampoco es la idea de esta capacitación, pero como bien deben saber, hay citas indirectas y citas directas. Citas indirectas en las que solamente vamos a poner la idea de lo que el autor está queriendo decir, y bueno, pueden ser de 2 formas. Si es que si es que se menciona al autor y se pone el número tras su nombre, o si es que no se menciona al autor y el número aparecerá tras la idea citada. Puede ir tanto en superíndice o entre paréntesis, como
vemos aquí en los dos casos. Y bueno, las citas directas, que van a ir como va a ser la idea tal cual, o el párrafo tal cual, van a ir entre comillas. Ahora, siguiendo el punto que seguía, la introducción. Este va a tener la temática a tratar en todo el trabajo. Debe hacer una breve referencia a la elección del tema, y para ello debemos preguntarnos por qué he elegido este tema, que ya habíamos visto desde un principio, pero esto debe estar en la introducción. Debemos entender por qué es que hemos elegido ese tema, o por qué es que el autor ha elegido ese tema. Debemos especificar el enfoque del tema y manifestar los resultados deseados. En generalidades va a venir a ser un resumen sistemático y va a proporcionar un vistazo rápido y general del contenido de la monografía. Generalmente va a ir acompañado de palabras clave que identifican los temas principales. Es decir, que podemos leer las generalidades y ya podemos dar una idea de todo lo que va a tratar el trabajo. Y bueno, el título, que van a hacer a partir de la introducción, y este va a identificar el tema en su totalidad, porque también hablamos del enfoque y no en aspectos generales. Algo importante es que debe provocar curiosidad, pero no debe abusar de esta, porque puede pasar que el lector vaya a decepcionarse con el trabajo, ya que podría esperarse otra cosa. O también, bueno, es muy notorio cuando un título aparenta más de lo que es, entonces debemos tomar en cuenta que solamente debe provocar esa curiosidad que realmente da el trabajo. Bueno, ahora el índice de contenido. El índice es la lista de los títulos y subtítulos desarrollados en todo el trabajo. Se recomienda realizarlo a medida que se desarrolla la monografía. Este debe ser coherente a la estructura y debe respetar los niveles, ya sean títulos de primer nivel, de segundo nivel, etc. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo debe ser el índice. También hay diferentes tipos de índice, pero lo que correspondería a una monografía es el índice de contenido. Ahora, lo que es la bibliografía es toda fuente consultada para sustentar el trabajo. Debe ir en orden alfabético. Esto es bastante simple. En Word solo ponen en inicio y va a aparecer una cosita que dice de la A a la Z con una flecha, y ahí simplemente apretan y eso les va a dar en orden alfabético la bibliografía, así que no hay que dejarlo pasar. Debe tener datos específicos y detallados y además mantener el estilo que hayamos elegido. Para esto están las normas, para que el lector pueda leer con facilidad y encontrar todas las fuentes consultadas. Entonces, no sirve de nada si es que eliges una norma que sea, por ejemplo, APA, y luego utilizas Vancouver, o por más de que sean las citas bibliográficas. Deben ser, en todo el trabajo debemos seguir el mismo estilo. Y bueno, para recordar, la calidad del trabajo implica el respeto al derecho de autor, y la falta de cumplimiento con la bibliografía consultada se considera plagio. Además de que esto sea una cuestión ética, también debemos estar conscientes de que la bibliografía es algo esencial, ya que nos permite lo permite al lector que vaya a estar de acuerdo o refute las conclusiones a las que haya llegado el autor de la monografía, y por ende se abre un espacio a lo que es la investigación. Por eso también no solamente en lo que son trabajos, en todo lo que es información, es muy importante que hayan las fuentes que han sido consultadas y se respeten. Y bueno, aquí voy a hacer lo que son las referencias bibliográficas de una manera general, pero sé que mucha gente lo ve como algo tedioso y bueno, supongo todos hemos pasado por eso, pero no es tan así, solamente que esto muchas veces es como que se va a ir actualizando, y a veces encontramos que hay mucha diferencia entre un lugar que dice una cosa y otro lugar que dice otra cosa totalmente distinta, así que trato de lo que he encontrado de lo más importante. Estos vendrían a ser los puntos más importantes en lo que son las referencias bibliográficas: el autor, el título del libro, el lugar de publicación, la editorial y el año de publicación. He escogido estos dos estilos, obviamente hay más, Harvard, Chicago, entre otras, pero bueno, comparando Vancouver y APA, que sobre todo por la carrera son las más útiles,
Como podemos ver, hay pequeñas diferencias, como ser el año de publicación, que en APA está entre paréntesis y va después del autor, y en Vancouver va al final. Bueno, Vancouver, que tiene además la edición, está como un punto principal. Y también, podemos ver que varían de acuerdo al tipo de documento, si hace un libro, un artículo, sitios web o videos. Entonces, de un artículo no es que va a variar mucho, pero también sí hay algunas excepciones. También, que no me olvidé mencionar, en APA el título va a ir en cursiva. De igual manera, en un artículo, pero no va a ser el título, sino más bien la abreviatura o nombre de la revista, en APA también viene en cursiva. Y lo que es el año, por más de que parezca algo irrelevante, va a tener en Vancouver punto y coma, y en APA no. Además que en Vancouver, después del número de edición, va a tener 2 puntos antes del intervalo de páginas, y bueno, esto es obviado en APA. Entonces, sí, son pequeñas diferencias que debemos saberlas y además respetarlas si es que vamos a elegir un estilo a lo largo de toda la monografía. También, ahora que se recurre mucho a sitios web o videos, no podemos dejarlos pasar porque no sean un libro o un artículo. Tenemos que poner, y bueno, en este caso también lo que vimos anteriormente, el título del video del sitio web va a ir en cursiva en APA, y la fecha de publicación, como habíamos visto, en APA siempre va después del autor. Después, no olvidarnos de poner el enlace y la fecha en la que ha sido revisado o consultado. Y bueno, para concluir, dar a conocer la importancia de lo que son las monografías. La monografía nos va a permitir integrar, organizar y evaluar la información existente sobre el tema a tratar. También a focalizar el proceso de la investigación actual y las posibles vías para hallar una solución. Además, podemos medir la habilidad para manejar información encontrada en distintos textos académicos, y por ello es que se considera la monografía un paso obligatorio para cualquier investigador que quiera dar inicio en lo que es la investigación científica. Y por todo esto es que la monografía constituye una parte esencial en el proceso de investigación científica. Muchas gracias a todos los que están siendo parte de esta capacitación. Espero que la información que he presentado les pueda ser útil en algún momento. Y bueno, más allá de que se esté presentando información, nuestro objetivo también es incentivar a que no tengamos ese miedo o flojera a recurrir a este tipo de trabajos, porque a fin de cuentas solamente nos ayudan, y además podemos ver y también motivar a todas las personas a que sean parte de lo que es la investigación científica. Ahora voy a dar espacio a mi siguiente compañera para que presente el punto a seguir. Como segunda ponente se encuentra la universitaria Ana Valeria Solano Torrico. De igual forma, compartirá sus conocimientos del tema perfil de investigación. Para una mejor información de la universitaria, es tesista de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Simón. Te cedo la palabra, Ana Valeria. Muy buenas noches y muchas gracias. En esta oportunidad voy a explicar el tema complementario a la exposición anterior. Se refiere a la escritora a redactar un perfil y un protocolo de investigación. Para llevar a cabo una investigación, se debe seguir una serie de pasos que aseguren una óptima realización del mismo, con cada aspecto planificado, involucrando la mayoría de las variables que puedan intervenir durante el proceso. De esta forma, se redactan 2 documentos, dando a conocer la propuesta de investigación. Uno es el perfil de investigación y el otro es el protocolo de investigación. El perfil de investigación es el paso previo a realizar el protocolo de investigación. Bueno, el perfil de investigación.
es una planificación en forma simple de lo que se va a realizar. Se escribe en orden sucesivo desde la presentación hasta el presupuesto. Debe estar redactada de forma lógica y coherente. Es un adelanto del protocolo. Sirve para determinar si el título, tema, problema es de suma importancia. También la viabilidad y la factibilidad de llevarse a cabo. Este aspecto es muy importante. Pongamos un ejemplo. Los aspectos económicos. Supongamos que la idea, el planteamiento del problema, la justificación son bastante importantes y sí es pertinente realizar la investigación. Sin embargo, el presupuesto no está dentro de lo que se va a llegar a necesitar. Por lo tanto, se deben realizar modificaciones al trabajo de investigación, ya sea en su metodología y demás, para poder realizarlo y lograr el objetivo. O en su o en su defecto, mejor dicho, abandonar el trabajo y perseguir quizá otros objetivos un poco más específicos. La viabilidad y la factibilidad de llevarse a cabo. Bueno, esto es lo que acabamos de mencionar. Si es pertinente la investigación, si realmente se debe realizar o no. Por ejemplo, existen ya algunos temas de los cuales se han hecho un sinfín de investigaciones, por lo que seguir realizando investigaciones del mismo tipo de los que ya se han realizado ya no sería pertinente, ya es algo que está establecido. Por ejemplo, el uso de la aspirina. Todos saben que, por ejemplo, el uso analgésico de la aspirina, eso ya es algo determinado y seguir investigando si realmente la aspirina tiene la propiedad analgésica no sería pertinente. La metodología va muy de la mano con el presupuesto, además de con los recursos humanos con los que se cuenta y el área donde se va a realizar, el tipo de muestra que se va a seleccionar. El tiempo de la investigación, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Esto es muy importante para que las personas, en este caso las instituciones, puedan dar el visto bueno al trabajo y se pueda realizar con mayor comodidad. Si los objetivos del estudio están claros también. Si nosotros no tenemos los objetivos claros, entonces no tendríamos una meta clara, por lo que se podría divagar durante todo el proceso del proyecto y no llegaría a ser factible dentro de todos los recursos de los que disponemos. ¿Para qué sirve el perfil de investigación? Su objetivo o su objeto es para ver si cumple los requisitos de aprobación si cumple los requisitos para que el asesor pueda aprobar. En cuanto a factibilidad, la factibilidad en resolver problemas, el interés, la viabilidad de ejecutarse, la relevancia en su impacto debe ser de ayuda a la comunidad también. Como ya sabemos, la ciencia tiene como objetivo ayudar a la sociedad. Una de las diferencias más grandes del perfil de investigación con el protocolo de investigación es el número de páginas que lleva. Mientras que el perfil de investigación está alrededor de las 5 páginas, el protocolo de investigación tiene aproximadamente entre 25 a 30 páginas, dependiendo de lo que nos pida, del formato en el cual la institución a la que vamos a presentarla nos pida o lo requiera. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque este perfil de investigación dentro de su estructura no posee ni introducción ni marco teórico, pero sí presenta el título, planteamiento del problema, justificación, pregunta científica, puede o no llevarla también, los objetivos, metodología, dentro de la cual se va a realizar todo lo que se va a especificar todo lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, dónde, con la aprobación de qué y de quién. El cronograma, las referencias bibliográficas. Más adelante vamos a explicar cómo se pueden desarrollar estos puntos. Y tenemos el protocolo de investigación. Es un documento ilustrativo de lo que se planea realizar para lograr los objetivos que se pretende alcanzar. Al realizar la investigación que se propone, responde a las preguntas de qué, cómo, cuándo, cuánto y qué productos se obtendrán. Pero la diferencia con el perfil de investigación es
bueno, lo que dijimos anteriormente, que esta sí posee introducción y marco teórico. El marco teórico es el respaldo bibliográfico. Es una recopilación de toda la información que ya se tiene del tema. Bueno, ¿para qué sirve? Es un documento indispensable para la aprobación del estudio por la institución que lo va a auspiciar, el lugar donde se llevará a cabo o también las instituciones pertinentes. Por ejemplo, en algunos estudios de de ciencias de la salud, se requiere la aprobación del comité de ética. Esto depende mucho de, las instituciones que van a dar el visto bueno, dependen mucho del área de estudio en el cual se desenvolverá el proyecto de investigación. También sirve para controlar el desarrollo del trabajo según las diferentes etapas que se establezcan. Por lo tanto, debe contener suficiente información para permitir a otros evaluar su factibilidad, es decir, su posibilidad de realización, con los presupuestos, recursos humanos, técnicos, financieros establecidos, mostrando la calidad de su metodología y la esperada de sus resultados. Dentro de su estructura podemos encontrar el título, introducción, planteamiento del problema, justificación, pregunta científica, objetivos, marco teórico, metodología, cronograma y sus referencias bibliográficas. Bueno, vamos a ir primero al método científico. Cabe recordar que la estructura que tenga el perfil de investigación y el protocolo de investigación dependen mucho también de la institución donde se va a llevar o donde se va a presentar estos documentos. Algunos no presentan algunos de estos pasos. Sin embargo, de manera general vamos a explicar punto por punto vamos a explicar punto por punto los pasos que generalmente poseen estos documentos. Primero, debemos seleccionar el tema. Este es el punto quizá más crucial o más complicado de todos, porque miramos alrededor y no sabemos exactamente qué es lo que queremos desarrollar, qué es lo que queremos investigar. Hay un montón de cosas. Para esto es muy importante la revisión bibliográfica. Cosas que ya se han investigado, cosas que faltan de investigar. Pero para poder seleccionar el tema es muy importante tener identificado una problemática en la sociedad. Como dijimos anteriormente, la ciencia ayuda a la sociedad. Por lo tanto, nuestra investigación debe abocarse a solucionar un problema que exista dentro de la sociedad. Y bueno, para esto vamos a acudir a revistas científicas, de preferencia revistas científicas. Pueden ser revistas electrónicas como Cielo, PubMed, o también pueden ser revistas que están, revistas impresas, como por ejemplo en medicina, poseen la Gaceta Médica. Bueno, este es un ejemplo. La revisión bibliográfica debe ser lo más extensa posible debido a que en diferentes artículos científicos o revistas se pueden encontrar distintos resultados, a veces actualizaciones o incluso modificaciones en lo que pueden ser metodologías. A veces también podemos encontrar discrepancias entre un proyecto u otro. Por otro lado, nos ayuda a ampliar nuestro léxico para poder redactar de una manera clara y concisa el trabajo científico que se va a realizar. Ya habiendo seleccionado el tema, nuestro siguiente punto es seleccionar o poder describir el título. Debe describir el contenido de manera clara y específica, concisa, que de esta manera pueda permitir identificar el tema fácilmente. Debe evitarse títulos demasiado generales o demasiado extensos, cayendo en divagaciones, así como el uso de siglas, abreviaturas y palabras ambiguas. En el título debe quedar implícito qué, cómo, cuándo y dónde se va a realizar el proyecto. Acá tenemos un ejemplo.
Bueno, acá tenemos un ejemplo. Aquí arriba tenemos evaluación de la técnica de sedimentación espontánea en tubo. Es un posible título, nos está diciendo qué es lo que queremos hacer, queremos evaluar una técnica, pero no nos está diciendo exactamente qué es lo que va a realizar el proyecto. Por lo tanto, sería un título demasiado corto y no muy específico. Así que aquí tenemos otro título que, bueno, es de un proyecto que se realizó en el año 2017, evaluación de la técnica de sedimentación espontánea en tubo para la detección de enteroparásitos en el Laboratorio de Parasitología de la BIMED, Cochabamba, Bolivia, 2017. En este lugar, bueno, en este título ya tenemos qué es lo que queremos hacer y queremos evaluar una técnica. ¿Qué técnica? Esta. ¿Para qué? Para la detección de enteroparásitos, es decir, esta técnica sirve para esto. ¿Y dónde? En el laboratorio de la BIMED. ¿Pero en qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué departamento? Cochabamba, Bolivia. ¿Y cuándo? 2017. El dónde y el cuándo es importante ya que, por ejemplo, algunos estudios pueden variar dependiendo del lugar donde se los realicen. Esto, bueno, puede ser por variables climáticas, variables topográficas y demás. Es por ello que poner el lugar donde se va a realizar es de suma importancia. Y el lugar, digo, y la fecha o cuándo se realizó, también es importante, ya que con el tiempo pueden irse actualizando estos estudios. Bueno, una vez teniendo el título, ya pasamos al siguiente paso, que es la introducción. La introducción es la presentación de nuestro proyecto. Y bueno, la finalidad de la introducción debe ser suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender y evaluar el proyecto sin la necesidad de consultar publicaciones anteriores sobre el tema. También debe presentar el fundamento racional del estudio. Por encima de todo, hay que manifestar breve y claramente cuál es el propósito al escribir el artículo. Y hay que elegir las referencias cuidadosamente para suministrar antecedentes los más importantes. Debe escribirse en tiempo presente, porque se referirá principalmente al problema planteado y los conocimientos admitidos sobre el tema en el momento de iniciar el trabajo. Bueno, algunas reglas. Según el texto de cómo escribir. Un momentito. Bueno, según el libro de cómo escribir un artículo científico publicado por la Organización Panamericana de Salud, nos da a entender algunas reglas para escribir una buena introducción, que son exponer primero con toda claridad posible la naturaleza y el alcance del problema a investigar. Segundo, revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector. 3. Indicar el método de investigación. Si es necesario, exponer las razones para elegir un método determinado. 4. Mencionar a qué se pretende llegar con el desarrollo de la investigación. Una vez teniendo la introducción, pasamos al planteamiento del problema, que va muy relacionado y muy de la mano de la justificación. Ambos nos van a dar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué debe realizarse el proyecto? El planteamiento del problema es el primer paso en la elaboración de un protocolo. Es decir, a partir de acá nace el título y el tema también como tal. De él derivan las acciones necesarias para determinar lo que se va a investigar. Se debe observar una problemática en la sociedad, de esta manera innovar, mejorar, descartar, evaluar y demás temas científicos que garanticen el bienestar de la comunidad.
Debe tenerse en cuenta que la selección del problema requerirá un respaldo teórico y práctico. Es necesario que la definición del problema de investigación sea clara y precisa, puesto que de ella dependerá la formulación adecuada de cómo abordarlo. Y la justificación consiste en la exposición de las razones teóricas y prácticas de la elección del problema. De requerirse, deben mencionarse directamente las necesidades sociales de grupos o personas. En la justificación de la propuesta de trabajo se detalla la alternativa de la solución al problema de investigación y se explica claramente cómo el proyecto contribuirá a modificar dicho problema. En otras palabras, el planteamiento del problema es qué problema existe y la justificación, por qué vamos a abordar este tema, esta problemática y para solucionarla. Ya teniendo el por qué elegimos el tema, pasamos a la pregunta científica. Esta pregunta científica puede o no estar en el protocolo de investigación o incluso en el perfil. Esto ya depende del investigador o incluso de la institución pertinente, pero va muy de la mano con el planteamiento del problema. Es como el precursor del planteamiento del problema. Como dijimos, orienta al planteamiento del problema. Dirige el rumbo que tomará la investigación científica. Debe tener dos apartados imprescindibles. ¿A quién queremos estudiar y qué queremos saber de ellos? Estas preguntas, puede ser una o pueden ser más, pueden irse modificando a medida que se desarrolle o se transcriba el trabajo. Inicialmente puede ser una pregunta un poco más general, ya sea para tener un planteamiento del problema o incluso para tener título o tema. Pero a medida que vamos transcribiendo el trabajo, a medida que vamos realizando el trabajo también, se pueden llegar a formular preguntas un poco más específicas, las cuales sí deben ir como parte del protocolo o perfil final. Bueno, ya teniendo la pregunta científica, vamos a la parte de los objetivos. A través de ellos definimos qué se pretende lograr con el trabajo. Los objetivos son generales o específicos. Deben indicar acciones precisas, guiadas por el método a aplicar. Se redactan con el verbo en infinitivo, que enuncia una acción determinada, y los términos bajo los cuales se espera ejecutarla. Bien elaborados, orientan los contenidos de la investigación, que deben ser claros, concretos y viables. Se deben definir objetivos generales. Se debe definir un objetivo general. Se refiere al fin de la investigación en su totalidad. Y objetivos específicos. Estos plantean logros parciales que pueden corresponder a diferentes capítulos de la investigación si es que así se desarrolla el trabajo de investigación final. Aquí tenemos un ejemplo. Del ejemplo anterior de la técnica de sedimentación espontánea, este trabajo tenemos aquí los objetivos. El objetivo general, como podemos ver, empieza con el verbo en infinitivo y nos da a entender qué es lo que queremos hacer de manera así en general. Queremos evaluar la técnica en muestras de heces fecales para detección de enteroparásitos. Listo. Y ahora vamos con los objetivos específicos, que detallan logros un poco más parciales. Determinar la sensibilidad de una técnica. Luego de la siguiente técnica, porque en este caso el trabajo trataba de comparar tres técnicas. Una que sería el gold standard, técnica de Ritchie modificada. La segunda, el coproparasitológico directo, que es la técnica que más se utiliza en los laboratorios. Y la última, que es la técnica de sedimentación espontánea, que es la técnica que se quería evaluar. Y bueno, como último objetivo, identificar las especies de parásitos intestinales que prevalecen en la población de estudio. Una vez teniendo ya los objetivos,
pasamos al marco teórico. Es el área más extenso del protocolo de investigación. Todo proyecto debe tener un marco teórico que presente todo aquello que ya se conoce del tema. Se presenta, bueno, hace referencia al fundamento de la investigación y las principales y más recientes investigaciones sobre el tema objeto de estudio van a estar descritas acá. Y bueno, también acá tenemos, esto va gracias a la revisión bibliográfica. Nosotros vamos a leer y cultivarnos sobre el tema y luego y a partir de ello vamos a justificarlo y bueno, vamos a respaldar nuestro trabajo en el apartado de marco teórico. En este apartado también se pueden realizar las referencias bibliográficas, como podemos ver acá, el número 7 y el número 3, pero esto ya lo vamos a explicar más adelante. Pasamos a los materiales y métodos. Se refiere a cómo y con qué se pretenden lograr los objetivos. Bueno, la estructura de materiales y métodos o metodología depende mucho del área en el que vas a realizar el trabajo y también, bueno, aparte del área, el tema que se va a abordar. Pero algo muy importante y crucial es tener el tipo de estudio. Existen diferentes tipos de estudio. Primero se debe identificar si el estudio es cuantitativo o cualitativo. Y depende de ello se va a realizar otra clase, bueno, se va a determinar según algunas clasificaciones. Puede ser según su finalidad, secuencia temporal, control de asignación de factores, observacional. De ahí puede ser descriptiva, analítica, transversal, longitudinal, experimental, observacional, prospectivo, retrospectivo, estudio de cortes y estudio de casos y controles. Esto depende mucho del tema en el que se está abordando, al cual se está abordando, perdón. Y bueno, ya teniendo nuestro tipo de estudio definido, podemos pasar a los materiales y métodos. En algunos lugares, bueno, en algunas investigaciones se describe los materiales a utilizar en lista. Sin embargo, algunos otros trabajos, algunas otras publicaciones no lo tienen. Directamente pasan a detallar lo que es la metodología. Pero bueno, acá también es importante detallar el área de estudio. ¿Dónde se va a realizar? ¿En qué país? ¿Cuáles son sus condiciones? En este caso, en qué laboratorios y de dónde se van a recolectar las muestras. Muestras biológicas. Bueno, en este caso, en este estudio, se realizó, bueno, se tomaron como muestras biológicas, pero esto depende mucho del trabajo que se va a realizar. Los métodos. Bueno, aquí no está detallando el método porque, bueno, aquí no se detalla por una razón. Aquí está. Como pueden ver, aquí solo dice que será realizado utilizando el procedimiento operativo estandarizado. ¿Qué es este procedimiento operativo estandarizado? Es un documento que detalla específicamente todo el procedimiento que se lleva a cabo con respecto a esta técnica. Es decir, en este laboratorio existe un documento que detalla los materiales que se van a utilizar para esta técnica y paso a paso de lo que se a lo que se refiere. Por lo tanto, en este caso no fue necesario detallar absolutamente todo el procedimiento, sino que se hizo la referencia a esos documentos que posteriormente pueden ser una copia, bueno, que posteriormente pueden ser anexados al final del trabajo. Lo mismo para esta otra técnica y en la última referenciamos a la técnica descrita por, bueno, en este caso, el primer estudio que se realizó sobre esta nueva técnica. Bueno, pasamos a cronograma.
nos detalla las actividades a realizar durante el proyecto. Tenemos que identificar qué tiempo va a tardar nuestro proyecto. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos anteriormente, para ver cuáles son los recursos necesarios, si puede ser viable o no, quizá, por lo que hay que dar un resumen. Se sugiere realizar una tabla como la que ven en pantalla, donde debe estar descrita desde la elaboración del protocolo hasta el análisis de resultados y redacción del artículo. Por lo que, y las divisiones pueden ser días, semanas o meses. De esta manera da una idea aproximada, da una idea de lo que se va a realizar y en qué momentos. A veces, en ocasiones, puede estar sujeto a modificaciones. Esto depende mucho de variables incontrolables. Por ejemplo, no sé, durante todo este tiempo no se ha logrado obtener un número de muestras representativo, una muestra representativa, por lo que se debería ampliar un poco más para obtener este aspecto. Y bueno, un momentito. Posteriormente vamos a la última parte, que son las referencias bibliográficas. Ya, ahora sí. Las referencias bibliográficas, bueno, es necesario que estén descritas en todo proyecto de investigación, ya que todo lo que escribamos no es de nuestra producción o de nuestra idea netamente. Siempre nosotros, los seres humanos, hemos estado realizando investigaciones a partir de otras investigaciones ya hechas. Y esto es natural. Ningún descubrimiento hoy en día es descubrimiento netamente de la nada. Siempre hay información anterior. Siempre hay información anterior, por lo cual debe estar respaldado y dar una referencia hacia los autores o los proyectos, artículos de los cuales se ha consultado. Existen diferentes sistemas para poderlos referenciar. Sistema de nombre y año, sistema alfabético, sistema de orden de mención. Acá tenemos un ejemplo, el sistema de nombre y año. Podemos observar que, el nombre está por orden alfabético y también se debe tomar en cuenta los años en los que se han descrito. Bueno, aquí no tenemos, por ejemplo, si hubiera otro Gastel, en este caso del mismo autor, y sea en 2003, este otro tendría que haber ido primero, antes de este primero. En este ejemplo podemos observar el sistema alfabético. Se escribe la cita bibliográfica y el cual puede estar con normas de Vancouver o APA también, pero deben estar descritas en orden alfabético. Y por último está en el sistema de orden de mención. Y como pueden ver, aquí no se ve bien exactamente porque, pero es por orden de mención. Si, digamos, la S estaba por encima de la M, no importaba, porque era por orden de mención. ¿Cómo se ha realizado? En qué orden se ha ido consultando y en qué orden se ha ido escribiendo y referenciando dentro del texto. El sistema que nos sugieren, o que es más sugerible, es el sistema alfabético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que hay una frase una parte del artículo que ya no creemos que sea muy necesaria dentro de nuestra transcripción final, por lo que vamos a quitarla. Si la quitamos, entonces no va a haber problema, solo la quitamos de la parte del texto
y en esta parte en la bibliografía, supongamos que es esta segunda, de fresco Y. Lo quitamos y no hay problema. Sin embargo, si tenemos por orden de mención, si quitamos el 2, lo quitamos del texto, de aquí abajo también lo tenemos que quitar, pero va a ser un problema, porque este 3 ya no va a ser el 3, sino va a ser el 2. Y generalmente, por orden de mención, se lo realiza escribiendo un pequeño numerito, ya sea un supraíndice o en paréntesis, y así que ya no, bueno, como vimos, este ya no iba a ser el 3, sino llegaría a ser el 2. Entonces tendríamos que cambiar en este lugar también, y así sucesivamente todos, porque el 4 va a ser el 3, el 5 el 4, y etcétera, etcétera. Además de que en caso de que el mismo autor haya realizado diferentes trabajos, se le puede dar un poco más de, bueno, se le puede mencionar de mejor manera. O por otro lado, a veces nosotros no nos acordamos de si habíamos referenciado ya anteriormente. Por ejemplo, nuestra cita 3 llegaba a ser de Figuera. Y nuestra cita 20 también era de Figuera, sin embargo, no nos habíamos acordado, por lo cual va a ser el 3 y el 20, lo cual no es posible, va en contra de las reglas. Sí, pero si le ponemos por orden alfabético, van a estar juntos, por lo que nos va a dar una mejor, bueno, nos va a dar mayor facilidad para poder borrar uno de ellos y referenciarlo también en el texto. Bueno, una forma de referenciar en el texto es con los números. Mi compañera también ya lo explicó anteriormente. El número que tenga se lo sugiere poner al final de la frase. Bueno, no de toda la frase, sino de lo que se haya sacado, lo que se haya extraído de un artículo científico. Es decir, este numerito también podría estar hasta acá. O, por ejemplo, hasta acá. Y esto puede ser parte de otra investigación. Por eso, el redactar un marco teórico no es netamente copiar y pegar, o copiar una frase y cambiarle por algunos sinónimos, sino es leer y luego nosotros poder redactar con toda la información que tengamos. Es de esa forma que las referencias van a ir cambiando y variando en el lugar de lo que lleguemos a poner. Y bueno, acá este es el ejemplo de cómo se referenció en el texto y cómo llegará en el apartado de referencias bibliográficas. También existe esta otra forma que va de la mano con el sistema de por orden alfabético, que sería también mucho más sencillo. Entre cursiva, el apellido del autor principal, porque suelen tener muchos autores y solo para referenciarlos sería bastante largo. Así que el apellido del autor principal y el año en el que se realizó ese artículo al cual se está referenciando. Porque, por ejemplo, este mismo autor puede haber hecho quizá el mismo o la misma investigación, pero 2 años después. Entonces ya no llegaría a ser 2013, sino llegaría a ser 2015. Y de esta forma, bueno, aquí están escritas y al final están por orden alfabético y se los puede llegar a encontrar también. Es una forma también más sencilla para encontrar las referencias. Y bueno, eso es todo. Les invito a que ya con estas pautas se animen a realizar investigaciones científicas para que así podamos desarrollar esta parte de nuestras carreras y poder ayudar a la comunidad para que pueda avanzar. Muchas gracias. Informarles que el formulario de registro se encuentra fijado en los comentarios y estará habilitado por 3 minutos. Procedemos a pasar a la ronda de preguntas. Si tendrían alguna pregunta, podrían dejarlo en los comentarios. Bueno,
Agradezco a las personas que hicieron posible esta capacitación, a las ponentes y a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo. También los invitamos a que formen parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica y Farmacia, que muy pronto se lanzará una convocatoria. Para más información de esta convocatoria, pueden visitar nuestra página de Facebook e Instagram. Nos encontramos como Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica y Farmacia. Gracias por su atención prestada. Permiso.